Les saluda Catherine Ortiz. En esta ocasión, como representante del equipo número 3, voy a hablarles acerca de la pedagogía liberadora. Un pensamiento a rescatar y muy importante, dicho por Paulo Freire, el principal exponente de esta corriente. Él refería a lo siguiente: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Pedagogo de los oprimidos y también transmisor de la pedagogía de la esperanza. Con este pensamiento, él trataba de representar que el conocimiento y la pedagogía tenía que provocar cambios sociales, no solamente almacenar conocimiento. Cuando nosotros enseñábamos, teníamos que generar un cambio en las personas a quienes nosotros les compartíamos y generábamos mutuamente ciencia a través del diálogo. Paulo Freire se enfrentó a muchos problemas sociales en su época, pero él abordó la problemática de América Latina, que principalmente era una problemática basada en la pobreza, donde había mucho analfabetismo, y pretendía a través de su corriente pedagógica tratar de alfabetizar, de liberar a la población a la que se dirigía y que estos pudieran provocar cambios sociales también. Como base fundamental, Paulo Freire concebía y experimentaba una filosofía a través de esta pedagogía, como un sistema de educación centrado en las posibilidades del ser humano de ser creativo y que a través de la libertad, de su crítica sobre la situación actual social, pudiera generar cambios. Esto se hacía pues como una confrontación de clases sociales, donde la clase social élite que manipulaba a otros estaba en contra, y él tuvo mucha oposición y por lo mismo también fue expulsado de Chile, pero a través de la pedagogía liberadora en las favelas de Brasil, él logró alfabetizar a muchísimos brasileños y permitió también que estos generaran cambios a nivel de su comunidad, problematizando la situación actual de estas clases sociales populares y provocando cambios a nivel micro, pero que tenían un impacto social a nivel de país y a nivel de región de Latinoamérica. Su principal objetivo fue descubrir y aplicar soluciones liberadoras a través de la interacción. Él abogaba por el diálogo. Para él era muy importante, más que las respuestas que se pudieran dar, las preguntas que se hacían, la importancia de cómo se efectuaban estas preguntas y de qué manera podíamos abordarlas a través de situaciones. La problematización para él era muy importante, que nosotros pudiéramos identificar situaciones reales que se vivían a diario y que pudiéramos generar soluciones para esas situaciones y mejorar la calidad de vida del lugar donde se estaban desarrollando. También a través de la transformación social mediante la concientización. Esta concientización era una concientización liberadora. Pretendía que nosotros provocáramos el cambio en los sitios donde nos desenvolvíamos. Ese era su principal objetivo. Existen 4 pilares de la educación liberadora o pedagogía liberadora que es importante tomar en cuenta, y el primero de ellos es el carácter fundamental del diálogo, que tanto el maestro como el estudiante aprendían mutuamente. No solo se realizaba un depósito de información, sino que también se podían intercambiar, aprendiendo a convivir. Aprender a conocer significaba aprender a ser, que nosotros pudiéramos ser capaces de que el que sabía hacer las cosas le enseñara al que no sabía hacer nada, para que pudiera aprender. Y esta era la forma, el acto de amor de la enseñanza. La educación como acto político también, que nos permitía generar cambios sociales, y el carácter de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de aprender a aprender. Les dejo con ustedes a Nahum Cáceres. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la ponencia, les quiero hablar sobre lo que es las características de esta pedagogía liberadora. La finalidad esencial es transformar al mundo, construir el suyo propio con interacciones de los demás,
La educación, decía Paulo Freire, que es el precursor de esta pedagogía liberadora, que no solamente es aquel que estudia una cantidad de páginas durante toda una noche o aquel que lee una cantidad de libros durante todo un semestre, sino que la educación no es de consumir ideas, perdón, sino de crearlas y recrearlas. Él también hablaba sobre lo que es la educación bancaria y que trataba al estudiante como si fuera un banco donde solo se depositan conocimientos. Él quería erradicar todo esto, que no era algo lógico, no era algo que permitía al alumno desarrollar un pensamiento crítico. Entonces él quería erradicar todo esto para que los alumnos pudieran crear en ellos un conocimiento crítico para desarrollarse como personas y para desarrollarse también profesionalmente. Principales aportes de Freire: el papel protagónico del educando, la investigación participativa y la concepción metodológica dialéctica. Aquí lo que Freire quería era que no solamente el educador o el profesor tenía la verdad absoluta de decir esto se va a hacer y el alumno lo hacía. No, él quería despertar en los alumnos, como les dije anteriormente, un pensamiento crítico, en donde tanto se estableciera una comunicación en tanto lo que es el profesor, el educador, con el educando. Entonces él quería despertar eso en los alumnos, no simplemente el alumno sentarse en el aula de clases y hacer puntualmente lo que el profesor quería, lo que el educador quería, sino que quería descubrir algo más en los alumnos para que pudieran tener un criterio propio de lo que es la sociedad, los problemas de la sociedad, y crear en ellos también, despertar en ellos también lo que es el sentido de la investigación. Objetivo de la educación: transformar al mundo a partir de un proceso de alfabetización. Aquí Freire se ponía en posición de aquellas clases sociales que carecían de conocimientos. Entonces él quería crear en ellos, despertar en ellos, como les digo, ese sentido propio, ese deseo de superación, ese deseo de querer ser unas mejores personas, mejores profesionales. Entonces, porque como la compañera Catherine decía, él se crió en las favelas de Brasil. Entonces él pudo ver la problemática que había en ese tipo de sociedad. Entonces a partir de ahí, él despertó en él el interés por crear una pedagogía humanista, no una pedagogía opresora, sino una pedagogía humanista en donde pudiera tener voz y voto a aquellas personas que tal vez no tenían la oportunidad. Porque muchas veces él fue juzgado o erradicado de su país por eso, porque él como que quería entrar en debate con las clases sociales, altas de Brasil, pero entonces él propuso eso, pues, de querer esas clases que no tenían esa oportunidad, de velar por ellas para que tuvieran un mayor desarrollo como personas. Conclusiones sobre lo que nos tocó de la pedagogía liberadora. La posición de Freire respecto a la pedagogía liberadora coloca la pedagogía de parte de los oprimidos y es transmisor de la pedagogía de esperanza. La pedagogía se construye desde y con los oprimidos, antes para los oprimidos. De esta manera se facilitará el paso de la conciencia intruista, ingenua, a la conciencia crítica, que es la que permite ver los hechos de la realidad, y por eso se convierte en una educación liberadora. La pedagogía planteada por Paulo Freire de la contemporaneidad busca un cambio en la vida de los niños y niñas del mundo de hoy, sobre todo de los más desfavorecidos. Él se puso en posición de aquellos que carecían de voz y voto. Entonces él propuso esta pedagogía liberadora
que compartíamos entre los compañeros. No teníamos mucho conocimiento de esto, pero se los digo desde mi punto muy personal, me pareció muy interesante este tema, porque él propuso algo muy interesante sobre crear un pensamiento crítico, crear y despertar en los educandos la investigación, y no solamente despertarlo, sino sentirse complacidos en lo que es la investigación, no solamente quedarse con aquello que el educador ofrece, sino ir más allá, establecer una comunicación en lo que es el educador con el educando para desarrollarse mejor como persona. Y otra conclusión, que la educación sirva para abrir la mente del pueblo y no que sirva como método opresor por un sistema monótono, aburrido de aprendizaje. Muchas veces pues, se ha caracterizado la enseñanza o la educación, que el profesor llega a las aulas y se tiene que hacer así tácitamente lo que él quiere, lo que el profesor o el educador necesita. Muchas veces como que limitamos a los alumnos a crecer en pensamiento crítico. Entonces, nos lleva a una reflexión este tema de seguir y poner de nuestra parte para que nuestros alumnos despierten en ellos ese interés por aprender más, ese interés por no quedarse con simplemente un conocimiento que el profesor o el facilitador da, sino de que ellos abran su mente para ser mejores personas y para, de una forma u otra, ser mejores profesionales. Con esto, pues, finalizamos esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y somos el grupo número 3 y muchas gracias por su atención. Feliz tarde.